El día de hoy quisiera, en el nombre de Jesucristo, redimir un título que está muy mal puesto en la Biblia, ¿no? Y usted se asombrará lo que estoy diciendo, pero hay un título que está mal puesto en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 habla de 3 parábolas que son idénticamente iguales en ejemplo, pero diferentes en exposición. Pero las 3 apuntan hacia una misma, ¿no? Allí está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda, de la dracma perdida y la parábola del hijo pródigo, pero las 3 son una sola. Pero la última está muy mal puesto el nombre, porque el nombre de esa parábola debería ser no la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del gran amor del Padre. Porque siempre se destaca el hijo pródigo, pero la persona más relevante en esta palabra es el Padre. Él es la persona más relevante. El Padre siempre ha sido lo más relevante en el mundo, el universo. En el universo mismo el Padre es lo más notorio. Es más, Jesucristo cuando vino al mundo, Él dijo: yo he venido a mostrar quién es el Padre, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Y todo lo que el Padre hace, eso hace el Hijo. Nada hace el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. Así que, amado, cuán determinante es el Padre en nuestra vida. Cuán determinante es la figura paternal. Cuán determinante es tener un Padre, amar a un Padre, ser enseñado por un Padre, ser guiado por un Padre, ser exhortado por un Padre, ser corregido por un Padre, ser instruido por un Padre, ser mentoreado por un Padre, ser proyectado por un Padre, ser aconsejado. Y me faltan palabras para seguir hablando cuáles son las cualidades de un Padre. Porque las cualidades de un Padre son infinitas, infinitas. Tiene una multiplicidad de aplicaciones en nuestra vida. Y nosotros ya hemos vivido varias estaciones. Esta estación es la estación donde el Padre está siendo puesto en el lugar que se debe. Este es el tiempo, ¿no? Las primeras 2 estaciones anteriores hablaban de cosas totalmente diferentes, ¿no? La reforma de Lutero habló acerca de la reforma del Hijo, todo por gracia, todo por fe en el Hijo. Y después, a comienzos del 1900, comenzamos la tremenda reforma del Espíritu de Dios, los grandes avivamientos, las grandes asambleas donde los dones, la gracia, la multiforme y el multiforme poder de Dios expresado a través de la iglesia, de hombres de Dios, de hombres que cargaban y cargan y cargarán la esencia gloriosa del Espíritu Santo. Pero este es el tiempo de traer la imagen del Padre a la tierra. Y ya vivimos las 2 primeras temporadas, ahora nos queda la última, que es donde se va a establecer sobre la tierra, en ti y en mí, la imagen del Padre, porque todos los que a ti te vean, al Padre verán. Amén. A eso nos está llamando el Señor. Así que, como decía el cántico que cantaba la Moni, ¿no? Si afligido tú estás, Cristo nos llama para que vengas delante del Padre. Hay amplia entrada para el Padre. No tengas temor de venir a Él. Es mucha la vergüenza que cargamos, es mucho el dolor, es mucho el desastre, es mucha la desilusión. No te preocupes, Cristo nos llama. Qué gloriosa canción, ¿eh? Muy, muy reveladora canción. Delante de su trono y delante del Padre estaremos eternamente. Y los que ya estamos, comenzamos a acostumbrarnos a esa figura y a esa imagen de cargar esta grandeza del Padre. Padres, el día de hoy este mensaje es para ustedes. Y cuando hablo de padres, estoy hablando de todos
de todos los que somos padres, de todos los que lo serán y de todos los que seguirán siendo padres en el tiempo. La parábola del hijo pródigo debería llamarse el gran amor de un padre. Una parábola que se han espigado cantidad de mensajes, miles y miles de mensajes han brotado de estas palabras. Miles y miles de mensajes. De hecho, Rodrigo nos habló el día miércoles acerca del hijo pródigo. Pero él, como habló del hijo pródigo, yo voy a hablar del padre. Amén. Así que no va a ser un mensaje repetido. Es la gracia que se desprende de un ejemplo tan poderoso de un padre. Esta historia comienza con la... Es increíble, pero como cuando tú comienzas a leer la historia de este capítulo, esta historia comienza con la conducta de un hijo necio, la postura de un padre amoroso, y termina con la insensible ilustración de un hijo insensible en su trato y hostil ante el arrepentimiento de su hermano. Aquí hay tres personajes y tú puedes ser uno de esos. Tú puedes ser el hijo que tomó esos bienes, tú puedes ser el hermano que lo estaba esperando con piedras en el bolsillo en la puerta, o tú puedes ser el padre que lo estaba esperando para ser restaurado. Tú puedes caer en cualquiera de esas tres categorías. Aquí son tres categorías de personas que tú tienes que evaluar y las vamos a evaluar a la luz de la Escritura. ¿Y por qué tiene que ser evaluada a la luz de la Escritura? Porque todo lo que la Escritura contiene es un mensaje directo a tu conducta, es un mensaje directo a tu postura, ya sea como padre, ya sea como hijo, o ya sea como hermano. Amén. Así que leemos, dice, también dijo, pues ya había hablado de las otras dos parábolas, de la oveja perdida, ¿cierto? De la dracma perdida. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, mire que la Biblia dice, no muchos días, el padre presuroso en hacer lo que su hijo le había pedido. Este hombre tenía muchas posesiones. No fue fácil juntarlo y venderlo todo. ¿Sabe usted lo que implicaba para un padre vender su heredad? Vender su heredad implicaba vender su identidad. Cuando alguien tenía una posesión en el pasado y vendía su heredad, vendía parte de su identidad, porque ahí las personas habían hecho su vida, su familia, todo lo habían generado en torno a esa heredad. Las heredades normalmente nunca se vendían, solamente se disfrutaban, se traspasaban para que se disfrutaran. ¿Se acuerdan ustedes en Primera de Reyes la historia de la viña de Nabot? ¿Se acuerdan que él se negó a venderla y murió porque no la quiso vender? Porque esa viña representaba su vida. Esa viña representaba su familia, su linaje, su historia. Imagínense el corazón de este padre vendiendo los bienes porque su hijo lo había pedido. Imagínense cómo estaba ese corazón. Pero el padre sabía, si mi hijo no quiere aprender a las buenas, tendrá que aprender a las malas. Si no quiere aprender por el consejo, aprenderá por la experiencia. Y le repartió los bienes. Y mire el detalle aquí, le repartió los bienes. ¿Quién fue el que pidió la herencia? Ok, ¿quién fue beneficiado con esa repartija? Ok. Usted sabe que como solamente el padre tenía 2 hijos, 2/3 partes le correspondían al mayor, por ser el primogénito. Al menor solamente le tocó 1/3 parte. Así que imagínense la cantidad de dinero que le quedó de bienes que le quedó al mayor, ¿no? De eso no se habla, pero queda ilustrado en su conducta final, que lo vamos a ver un rato más. Y cuando todo lo hubo, dice, y lo repartió los bienes, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mire, la Biblia dice que el hombre vivió perdidamente, pero no detalla de qué forma vivió perdidamente. ¿Sabe quién lo detalla? Su hermano. Por eso tú tienes que saber muy bien cómo te vas a comportar con tu hermano. Lo que el padre no categoriza, tú no tienes autoridad para categorizarlo. Tenemos que aprender muchas cosas de esto. Dice la Biblia, vivió perdidamente. Solamente ese escueto, es muy genérico. Pero el hermano mayor se encarga de enrostrarle la conducta al padre. No, eso lo vamos a ver. Pero vaya tomando apuntes, aprendiendo lecciones de esto. Y cuando todo lo hubo malgastado, porque vivió perdidamente, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ponga énfasis en esa palabra, tu hijo, ¿no? Tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, mire cómo el hijo en su corazón decía, voy a volver. Mire cómo él preparó su discurso y dijo, me voy a ir a presentar donde mi padre y voy a saber presentarme delante de él. No voy a improvisar. Voy a preparar mi discurso para que cuando lo vea, voy a saber qué decirle. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Que me gusta esa frase. Movido a misericordia. ¿Sabe usted que esa frase yo una vez que la leí lloraba? Una vez lloré tanto cuando leí esa frase porque se me reveló. Él fue movido a misericordia. Tú sabes que cuando nosotros hemos andado vagando por el mundo y volvemos, el Señor nos ve cuando nosotros venimos camino a la iglesia y Él puede hacer dos cosas: o reprendernos o ser movido a misericordia y amarnos. Él puede hacer una de las dos cosas. Dice, y fue movido a misericordia. Y levantándose entonces vino y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién fue el que se echó en el cuello de quién? El padre se echó en el cuello. Imagínese usted cuando lo vio, se echó en su cuello, le abrazó. El hijo tiene que haber estado duro seguramente, el pobre ahí. Jamás pensó que su padre lo iba a recibir de esa manera. Esta es una historia muy conmovedora, una historia muy hermosa, porque nos enseña cómo nosotros debemos recibir al que ha llegado arrepentido. Nos exhorta cuál debe ser nuestra postura. Usted sabe que para nosotros los pastores este es un desafío tremendo, tremendo. Dios prueba todas nuestras capacidades para amar. Dios prueba todas nuestras capacidades para amar. Cuando Él decide hacer volver a alguien del lugar de donde salió, Dios prueba todas nuestras capacidades para amar. No nos podemos negar a representar al Padre. Esa es una oportunidad que Dios nos está entregando para amar a esa persona y desestimar todo lo que nos haya dicho, todo lo que nos haya manifestado, toda la ironía que haya podido usar cuando se fue. Porque el hijo fue muy irónico cuando partió. Lo vamos a ver. Ya estoy emocionado ya. Antes de poder entrar en el mensaje ya estoy emocionado ya, porque este tema me fascina, este tema del hijo pródigo. Y fue movido.
Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpió, no le dejó terminar el discurso. Se da cuenta que el discurso que él había preparado era mucho más largo que esto, pero ahí lo interrumpe. Pero el padre dijo a su siervo: saca del vestido, el mejor vestido. Qué bueno que está esa palabra, mejor, lo más bello. Saca lo mejor que hay en casa para vestir al hijo. El mejor vestido, y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Aquí se pone crítica la historia, ¿no? Y le dijo: y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó, a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Pareciera ser, yo no sé por qué aquí el que relata añade esto, porque lo único que le preguntó: ¿qué pasa? Él debió haberle dicho: hay una fiesta. Pero este le puso más y le dice: mataron el becerro gordo. Y eso, hermano, generó cosas en ese varón. Mataron el becerro gordo. Y cuando él escucha eso, Dios mío. Y le preguntó qué era eso. Mataron el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Qué le recordó lo que había hecho? Se da cuenta que en lo que el padre no recuerda, los hermanos se encargan. Mire qué importante eso. Aprenda de esto, mi amado. Aprenda de todos los que volverán a casa. Amén. Mas él respondiendo dijo al padre: y aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es complejo hablar del hijo, pero más complejo todavía es hablar del padre, porque hablar del padre implica cómo debe ser uno. Esta exhortación es para nosotros los ministros. Esta exhortación es para nosotros los que debemos recibir a los que un día partieron. Y si son hijos de esta casa, volverán. Y según esta instrucción, tendremos que hacer fiesta. Amén. Y tendremos que hacer fiesta, aunque aparezca el hermano, recordándole todos los pecados a ese padre. Aunque pueden haber muy buenas intenciones de algunos de guardar el corazón del padre, el corazón del padre solamente se guarda amando. Esa es la única manera de guardar el corazón. No hay otra forma de guardar el corazón que amando. Esa es la mejor medicina para el corazón. La mejor medicina para que tú guardes la integridad de tu corazón es amando. Esta historia comienza con una conducta necia de un hijo y la conducta amorosa, y termina con un hijo insensible en su trato, hostil, vengativo hacia su hermano, irreprochable ante un padre amoroso que extiende
su generosidad, su amor hacia el Padre. El título de esta historia entonces está mal enfocado. Definitivamente está mal enfocado. La historia del hijo pródigo es emblemática para los ejemplos que deseamos exhortar a quienes desean independencia. ¿Cuántos han pensado en alguna medida de independizarse de pronto y después lo piensan 2 veces? Dios mío, si me voy. No te vayas por temor. Ándate. Reflexiona. Y si quieres permanecer, ándate evaluando interiormente. No te vayas. Si tú quieres quedarte en un lugar, nunca lo hagas por temor. Si te quedas, quédate por amor. Esta historia trata no tan solo de alguien que quiso que le dieran su herencia, que aunque era legítima, por ser hijo, no había llegado el tiempo para que él pudiera hacer uso de ella. El relato final confirma que no era tiempo de administrar, lo perdió todo. Muchos hijos llegan así después, lo pierden todo. Porque pidieron una herencia que no sabían administrar, no tenían la madurez, la sabiduría para administrar. Y aunque lo anteriormente dicho es un contenido verdadero, es cierto, ¿no? Esta historia, más que caracterizar o destacar a un hijo desordenado, ingrato, destaca el amor y la capacidad de un padre para restaurar y celebrar a un hijo que ha vuelto a casa. ¿Eh? Usted sabe que los que somos padres y los que tenemos hijos, uno puede entender que un hijo puede ser muy malo, muy malintencionado, perverso, pero los padres siempre amarán. No pueden tener otra postura. Las madres, de igual forma, una madre, aunque vea a un hijo en el más terrible de los escenarios delictuales, siempre va a defender a su hijo. Siempre verá algo bueno en él. Así Dios con nosotros siempre verá algo bueno en nosotros. Aunque nadie vea algo bueno, siempre Él verá algo bueno en nosotros. Y aunque muchas veces uno como padre, ¿se ha dado cuenta usted que cuando un hijo se porta mal y usted lo castiga, después a usted le duele más? Le duele más que la ofensa que a usted le hizo ese hijo. Es más doloroso para uno después. Y uno llora más por haberlo corregido que por la herida recibida de parte de él. Así somos los padres. ¿No? Así somos los padres. Y yo como padre espiritual, en verdad, y como padre de esta casa, uno ha tenido que lidiar con situaciones, con esas situaciones que nos van a caracterizar como un padre amoroso o como un padre vengativo, como un padre que lo único que quiere es que los hijos que no están dando el estándar desaparezcan. Señor, si no te lo llevas, te lo mandamos. Entonces, de pronto uno podría caer en esa categoría y uno a lo mejor decepcionado, adolorido, pero siempre el amor de un padre es más intenso. Siempre el amor de un padre es mucho más relevante. El Dios y Padre al cual nosotros servimos tiene esa esencia. ¿Y por qué la actitud que tuvo este padre al volver su hijo sano y salvo? ¿Por qué él tuvo esta actitud? El Dios y el Padre al cual nosotros servimos tiene esa esencia a la cual él no renuncia, porque él no puede negarse a su naturaleza. Tú puedes decirle a un padre o a una madre que sistemáticamente perdona a sus hijos. Le puedes decir, esta madre es tonta o se hace. No, es una mujer que ama. Tú puedes decir a un padre, este padre es tonto o se hace. No, es un padre que ama. Y contra eso la Biblia dice que contra el amor no hay ley. Así que tú no puedes encauzar la conducta de una persona, ni puedes medirla, sino solamente a través del amor. No tienes otra forma de medir a esa persona.
Él no puede negarse a su naturaleza. Y a un corazón humillado y quebrantado, Él no se resiste. Dime, ¿acaso tú te resistes a un corazón quebrantado? Nadie podría resistirse a un corazón quebrantado. Porque Él no se resiste. Él nos enseñó un parámetro. Los que son hijos tienen un parámetro de comportamiento. Aunque la historia nos relata que este hijo fundió todo su capital con el cual había migrado de su casa y lo desperdició, como bien se lo recordó su hermano con rameras y un muy mal vivir, el relato no esconde las verdades que son determinantes para el aprendizaje más óptimo en nuestra vida. Y así no caer en tan grande contradicción de conducta y carácter cuando decidamos de pronto desaparecer de los ambientes divinos y deseemos andar por otros caminos donde el Padre no nos ha autorizado a andar. Hay mucha gente que no vuelve. Hay mucha gente que no vuelve por estas problemáticas. Porque el dolor, la decisión, están tan marcados por las malas decisiones que no magnifican el amor del Padre, que es tan grande que el Padre no se va a detener en pequeñeces para poder recibirte y restaurarte. Amén. Los que hemos experimentado el amor del Padre sabemos qué significa eso. Los que venimos de grandes conflictos, los que venimos de grandes, malas y pésimas decisiones, hemos conocido el amor del Padre. Por eso huimos una sola vez y volvimos a casa para nunca más volver atrás. ¿Usted recuerda? Que yo le conté que yo fui a la iglesia desde los 5 años. Hasta los 12 fui. Y después me tomé un tour entre Egipto, Babilonia y Persia, por ahí anduve. Fue un tour extenso que duró 5 años, donde nunca me olvidé de que había un Padre que me estaba esperando. Y volví al mismo lugar de donde salí. Y desde ese lugar salí proyectado al lugar donde Dios me tenía, la casa preparada para administrar. Aunque la historia nos relata entonces que este hijo fundió todo su capital, migrando de su casa, de su hogar, el relato no esconde verdades que son determinantes. De más está decir que aunque Él perdona y restaura a los hijos, hay cosas que deben caracterizar el arrepentimiento de aquel que es hijo. Amén. El Salmo 51 es uno de los mejores relatos de cuál debe ser la conducta de uno que vuelve al Padre. David nos da un ejemplo excelentísimo cuál debe ser la postura de un hijo que vuelve de una gran contradicción en su vida. El salmista desnuda su corazón. El salmista rasga sus vestiduras, no las externas, sino que rompe su corazón y expone su verdad más cruda. Él dice: mi corazón es perverso. Mi corazón es perverso, Señor. Y Él le relata toda la inmundicia que hay en él en el Salmo 51. Pero Él le dice: aún a pesar de todo lo que hay ahí, Padre, no quites tu Santo Espíritu de mí. Porque es lo único que me sostiene. Es lo único que me mantiene cerca de ti. Que tu Espíritu esté en mí. La inmadurez de tu hijo lo llevó al menos a 4 decisiones muy críticas. Y las vamos a examinar muy bien. La independencia fue lo primero que él manifestó. ¿Tú sabes la arrogancia que él tuvo para con el Padre? Esa arrogancia con la cual vino delante de él. Dame la herencia que me pertenece. Imagínate un padre amoroso como lo vemos aquí. El padre estaba comprobado que era un hombre muy amoroso. Pero el hijo menor, y el menor todavía, que era el que menos tenía que pedir. Dame lo que me pertenece. Dios mío. Este era patudo con mayúscula. La independencia le llevó a exigir lo que como hijo le correspondía. Y aunque era normal en este tiempo repartir la herencia en vida, cuando el padre se retiraba de sus labores,
siempre se esperaba que el padre llegara hasta sus últimos días para que él la repartiera. ¿Se acuerdan Jacob cuando él hace la herencia de bendición y llama a todos, los llama a todos sus hijos y vengan que les voy a bendecir? La mejor herencia que él les podía dar era la declaración profética sobre su vida. Esa era la mejor herencia. Y eso se hacía a los últimos días, a no ser que la persona se retirara. Segundo, la frialdad y la dureza de sentimiento hacia su padre. Él sabía que era un hijo destacado por su padre. Él era un hijo, ¿sabe? Destacado por su padre. ¿Sabe por qué? Porque la palabra hijo para el menor se usa la palabra huios. Pero para el otro hijo se usa la palabra tecnon. Mire la diferencia que el padre hace. Cuando el padre le dice hijo al hijo pródigo es huios. Pero cuando le dice al otro hijo mayor, le dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo, usa la palabra tecnon. No usa la misma palabra que el otro. Entonces mire la categoría en la cual el menor estaba. El menor pasó por un bache espiritual y se le fueron los humos a la cabeza a este. Este tiene que haber tenido una supremacía por sobre el mayor. Recuerde usted que la Biblia, el menor, acuérdese usted, todos los hijos menores destacados. José, David, Jefté, que era hijo de una ramera, pero era el menor. Jotam, también que era Jotam, ahí, hijo de Gedeón, que fue uno de los 71 hijos que tenía Gedeón y quedó uno solo y ese fue Jotam. Entonces, este hijo menor tenía algo especial. Lo segundo, la frialdad y la dureza de sentimiento a su padre. Él sabía que era un hijo destacado por su padre y el hecho que el padre le diera su herencia confirma la posición del hijo. Con todo esto no le importó los sentimientos de su padre, porque al pedir la herencia, ¿sabe lo que estaba diciendo el hijo menor al pedir la herencia? De todas formas tú te vas a morir, así que adelántame mi herencia. Esa era la frialdad del hijo, implacable. Yo necesito mi herencia ahora. Si de todas formas tú te vas a morir, pero yo la quiero ahora. ¿Y qué hizo el padre? Mire, amado, si usted esto lo lleva al plano espiritual, la herencia no tan solamente alude a los recursos y posesiones, sino más bien a la riqueza que se alcanza al estar al lado de alguien que te enriquece con sus consejos. Con sus palabras, con sus ejemplos, con sus decisiones, con su instrucción, con su inmadurez, con su dirección y en fin, una cantidad de recursos que van renovando el producto del ejercicio de construir y edificar constantemente. Un padre eso es lo que hace. Yo personalmente creo firmemente que el recurso perdido por el hijo alude más a la riqueza de la sabiduría del padre que el dinero en sí. Porque cuando el hijo comenzó a emprender la vida sin la riqueza renovada de su padre, de su conocimiento, de su consejo, cuando no tuvo la inspiración ni la habilidad para mantener su herencia y menos conservarla, esto sucedió porque se desconectó de su padre. ¿Sabes tú que las riquezas, como son inciertas, cuando una persona cree que lo tiene todo y se desconecta de la fuente de su riqueza, tarde o temprano esa persona va a sentir que muere? Mire, yo he visto muy pocas personas, quizás ninguna. No he visto, en mi vida nunca he visto personas que al desconectarse de un lugar donde Dios los puso, donde tenía su nutrición, donde tenía su esencia, su identidad, su propósito, nunca le fue bien. Pero escúcheme bien, nosotros los padres, si un hijo se quiere ir, uno solamente tiene que dejarlos ir. No declarándoles nada, ninguna maldición. A diferencia de otra estación, que cuando tú te ibas de un lugar, las penas del infierno te caían. Tú ves aquí el ejemplo de este padre. Dame mi herencia. ¿Y qué fue hizo ese padre? Ese padre le dijo, te va a ir mal, te vas a empobrecer. ¿Le dijo eso el padre o no? ¿Qué fue lo que le hizo el padre? Le bendijo con la herencia. ¿Cómo? Porque nosotros representamos al Padre de los cielos, no al Padre que usufructan de los hijos. Por eso es tan categórico este mensaje. Este mensaje es categórico ¿para qué? Para que tú evalúes tu presente, tu pasado y tu porvenir.
Tú siempre, al alero de tu padre, siempre tienes que evaluar aquello. Yo sí hago la evaluación delante de mi padre, que me trajo a un lugar, me estableció, me consolidó y me dio propósito. Siempre me dirigí por sus instrucciones y por sus directrices. 38 años ya con mi esposa que caminamos en esto, sin jamás haber abandonado a nuestro Padre. Aún en los momentos más críticos, nunca abandonamos a nuestro Padre. Nunca. Porque entendíamos que Él era la fuente de toda nuestra riqueza. Él era la fuente de mi riqueza, la de mi esposa. Entonces, cuando nosotros decimos que alude más a la riqueza de la sabiduría del Padre que al dinero en sí, cuando el Hijo comenzó a emprender, tenía mucho dinero. ¿Y por qué ese dinero se le fue entre las manos? Por no estar conectado delante del Padre. Pero hablamos de la otra sabiduría, de la sabiduría que imparte el Espíritu. 3. La desconexión de su Padre le trajo hambruna y destrucción. ¿Sabe que la palabra cuando él dice, y yo aquí perezco, en casa de mi Padre hay mucho pan y yo aquí perezco? Esa palabra perecer significa estar a punto de ser destruido. Estar a punto de morir. Esa es la frase que aparece ahí. La desconexión de tu padre te trae hambruna y destrucción. Así le trajo a él. Su padre sabía que el aprendizaje en su vida sería doloroso, pero debía correr ese riesgo para que su hijo llegara a la madurez de un hijo. Porque él era hijo huíos, pero no era maduro. Lo categoriza la Escritura, no lo digo yo, la Escritura lo dice. Hijo como huíos. ¿Y por qué? Porque él sabía quién era su padre, pero se pasó de revoluciones y pidió por adelantado lo que estaba agendado por él. Hay cosas que tú jamás tienes que pedir por adelantado, porque ya son tuyas. Espera la madurez para poder administrarlas. Amén. Producto de no estar conectado a la fuente paternal, lo termina perdiendo todo. La desconexión le llevó a perderlo todo. Esto es similar a lo que aconteció con Adán al desconectarse del Padre eterno. Le costó todo su bienestar, toda su vida. Ahora yo te pregunto, ¿Adán no lo tenía todo en Edén? ¿Qué fue lo que se le metió en la cabeza de tomar decisiones independientes y personales? ¿Por qué nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia de creernos que llega un momento en que podemos tomar nuestras propias decisiones, atribuirnos nuestros propios propósitos, cuando esto nos enseña que todo aquel que camina por estos senderos, la destrucción es inevitable? Por eso todos los que caminan sin un padre en la vida, todos los que caminan sin un padre en la vida, no son confiables. ¿Y sabe por qué no son confiables? Porque no son estables en sus decisiones. La necesidad, cuarto, la necesidad y pobreza le llevó, además, vamos a la tercera, la cuarta, solamente quiero ver 4 tópicos muy importantes. Lo cuarto, la necesidad y la pobreza, como ya lo había perdido todo, la necesidad y la pobreza le lleva a una conexión imprecisa. Mire lo que sucede, porque el hijo pródigo no fue que él volvió en sí tan rápidamente cuando lo perdió todo, no. Si esta es una historia larga, no es una historia tan sencilla. A pesar de la calamitosa necesidad en su vida, busca reemplazar su necesidad paternal y económica, arrimándose a un terrateniente muy pudiente económicamente, pero carente de las cualidades de un padre. Dice la Biblia que él se allegó a un hacendado, a un terrateniente que criaba cerdos. Eso ya te determina una mala decisión. Recuerda tú que los judíos no podían criar cerdos. Maldito el que criara cerdos. Los hebreos solamente criaban ganado, ovejas, cabras, todo lo que estaba estrictamente en el diseño de Dios, de la pureza, porque esto tiene un significado. Escuche bien. Se arrimó a un terrateniente muy pudiente económicamente, pero carente de las cualidades de un padre, porque aunque le recibe y le da trabajo, no le da paternidad. Tiene bienes y riqueza, pero no posee las virtudes que caracterizan a un padre. Además de esto, el que posea rebaño de cerdos
nos habla de una relación impura e ilegítima. ¿Cuántas personas que han huido de una casa se conectan a conexiones impuras e imprecisas que están lejos de los diseños de Dios? Esto caracteriza esto. Este era un hijo, pero huía de su realidad, huía de su padre, y cuando él experimentó la alimentación equivocada, imprecisa, la Biblia dice que este cuadro de allegarse a un hacendado de cerdo, ¿cierto?, nos habla no tan solamente de una relación impura y legítima conforme a los estándares y diseños divinos, sino a una abierta confrontación a lo que estaba estipulado por la palabra de Dios. Él sabía, como buen ciudadano hebreo o judío, sabía que no podía legitimar una conducta con un padre de esa naturaleza. Este cuadro, amado, este es el cuadro de gente que huye de sus padres, y es muy común hoy en día, y normalmente frecuentan y permanecen en lugares donde el alimento es dulce en su paladar, porque la algarroba es dulce. Mire el detalle, la algarroba es dulce, porque la Biblia dice que cuando Ezequiel tomó el rollo y lo comió, dice que fue amargo a su paladar, pero cuando llegó a su vientre, le alimentó. La palabra de Dios muchas veces a tu paladar es dura, es una palabra, pero cuando va penetrando, ¿cierto?, o cuando va pasando tu garganta, comienza a ser más dulce que la miel si tú la amas, como dice el salmista. Pero dice la Biblia que a él, dice que él anhelaba, ¿no?, anhelaba comer las algarrobas. Este cuadro es de gente que huye de esos padres, ¿no?, y normalmente frecuentan y permanecen en lugares de alimento dulce al paladar, pero sin nutrientes nobles, como la dulzura que le agregan a todos los alimentos hoy. Y es una comida artificial e impura. ¿Cuánta gente está siendo alimentada de esa manera? Artificialmente e impura. Y cuando tienen que enfrentar los grandes desafíos que Dios tiene para ellos, sucumben. ¿Por qué? Porque no tienen los nutrientes divinos para permanecer fieles. Y eso fue lo que le sucedió a él. El cuadro de este hijo nos enseña que solo pueden volver a casa aquellos que experimentan el hambre del pan de la casa del Padre. El hijo pródigo, cuando vuelve en sí, él no se acuerda de su casa, de sus vestidos, de su cama. ¿De qué se acuerda él? En la casa de mi padre hay pan. Y esto es espiritual, pues este tema es un tema espiritual, netamente espiritual. En la casa de mi padre hay pan, hay alimento sólido, hay nutrición, hay sustento. Podríamos seguir evaluando su conducta. La conducta del hijo podríamos seguirle evaluando y le podríamos seguir echando carbón a su mala conducta, a su mal ejercicio. Pero él tuvo una conducta honrosa, y aquí es donde yo quiero poner el énfasis para ti, para después seguir poniendo el énfasis en el Padre. Podríamos seguir evaluando su conducta, augurando fantasiosamente lo depravado de su conducta y decisión. Pero como dice un texto que nobleza obliga, no podemos pasar por alto su digna reacción, volviendo en sí. Y volviendo en sí, el diccionario dice que volviendo en sí significa reanimarse, recobrar el conocimiento, asentir, cambiar de idea, dejarse convencer, recuperar el sentido. Pero me gustó mucho dejarse convencer. ¿Sabe usted que a la iglesia le cuesta dejarse convencer por la palabra? Cuando tú te encuentras con gente que dice, tú tienes una necesidad. No, esa es idea tuya. Yo no tengo ninguna necesidad. No, tú tienes necesidad. No, ¿quién te dijo? Volver en sí implica dejarse convencer, dejarse reanimarse, recobrar el conocimiento, asentir, que cuando a ti te exhorta tú dices, sí, eso es así, tal cual. Y como nobleza obliga, no podemos pasar por alto su reacción digna de evaluación y ponderación a favor de quien poseía un corazón de hijo que pasó de tener un corazón carnal y desalineado a una
postura correcta. Porque no podemos pasar por alto que la postura del hijo fue correcta. Fue incorrecta y estaba desalineado cuando salió. Pero cuando vio la bajeza en la cual cayó, él volvió en sí. Volvió en sí a la categoría de hijo huíos. Cayó en ese sentir. Él recobró el conocimiento. Cuando el hijo vuelve en sí, declara: en casa de mi padre. ¿Qué significa? ¿Qué implica eso? En casa de mi padre, aunque la hambruna era parte de su problemática, mantiene la identidad de hijo. Él no dice: estoy padeciendo, no dice: volveré a la casa de mi padre, o en casa de mi padre, o allá donde yo estaba hay un padre. Aunque la hambruna era parte de su problemática, mantiene la identidad de hijo. Él sabía dónde estaba su padre y qué había en casa de su padre. Mire, para este hijo, inicialmente pareciera ser que lo único que quería era los bienes. Pero llegado el momento que perdió todos los bienes, lo único que le interesaba era el pan de su padre. En la casa de mi padre hay pan. En la casa de mi padre hay pan. Él sabía dónde estaba su casa. Este hijo que estaba lejano tenía más cercanía e identidad que el que estaba en casa. Este hijo que andaba, como dice el hijo mayor, perdido con rameras, estaba más cercano al corazón del padre de lo que estaba el que estaba en la casa. Y hermano, en verdad que yo muchas veces me he encontrado con gente tan noble que anda lejos del Señor, tan honrosa, que no se sienten dignos de venir a una iglesia, que no se sienten dignos de pisar una iglesia. Pero tú puedes ver en su rostro la humildad, la mansedumbre, pero al mismo tiempo la necesidad. Pero ves también a un hijo que está formado dentro de ellos, pero que necesita ser expresado por un padre. Porque hay muchos hijos que andan por ahí que necesitan la aceptación de un padre. En casa de mi padre hay abundancia de pan. Hemos aprendido que el pan tiene que ver con su palabra, no necesariamente con el hambre de alimento, sino de su palabra. Miren lo que dice el profeta Amós. Amós 8:11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Hambre no de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra. ¿Qué crees tú que era lo que extrañaba? ¿Qué era lo que extrañaba el hijo pródigo? Las palabras de su padre. Eso era lo que extrañaba. Porque él comía, si él se alimentaba en el lugar. Lo que pasa es que él quería comer otras cosas. Pero él anhelaba ver a su padre, la casa de mi padre. Nótese que el discurso del hijo tiene esta postura: en la casa de mi padre. La postura de este hijo tenía que ver, escuche bien esto que el Señor me mostró. La postura de este hijo tenía que ver con el cielo primeramente y después con la tierra. Porque lo primero que él ilustra en su discurso es que cuando se encuentre con el Padre le va a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. La postura de este hijo tenía que ver con el cielo primeramente y después con la tierra. Y escuche bien: he pecado contra el cielo y contra ti. Ilustra que él tenía claridad que por cuanto no había honrado a su padre, había deshonrado el cielo. Amén. Por eso, hermanos, los que hablan en contra de la paternidad y los que no les gusta el tema apostólico, yo les tengo problemáticas. Si usted no se ajusta a esto, usted no se está ajustando a los diseños divinos. Yo una vez declaré un mensaje por Facebook hablando acerca de mi padre espiritual y alguien me puso un mensaje ahí, ¿no? ¿Tú crees que yo me iba a poner a lanzar epítetos por el Face? Eso. El que tiene padre y el que tiene identidad no necesita defender lo que es un hecho real. Amén. Porque cuando la tierra no está alineada al cielo, tú lo manifiestas con lo que tienes delante. Te lo voy a volver a repetir. Cuando tú estás desalineado con el cielo, lo manifiestas con lo que tienes delante. Porque el pecado que cometió el hijo, ¿contra quién lo cometió primero? ¿A quién le dijo? Padre, dame la herencia.
Y aunque visiblemente se ve la ofensa hacia ese padre, lo primero que ese hombre ofende es lo que ese padre le entregó en ese padre. Por tal razón, cada uno de nosotros somos conscientes de nuestra conducta. Y el hijo pródigo también lo era. Por lo tanto, lo primero que analiza y evalúa es la forma en cómo aborda su ingratitud con el padre. Nótese que el discurso tiene este ingrediente: el cielo y la tierra. Pero su ofensa comenzó con la tierra. ¿Y dónde terminó? En el cielo. Pero cuando él tiene que restituirse, ¿dónde comienza? En el cielo. ¿Y dónde termina? Ese es el tema, amado. Eso es lo que nos enseña esta estación presente. Si tú vas a andar por la vida como un huérfano, déjame decirte que vas a ser un lastimero toda tu vida. Si tú no honras lo que Dios te da en una gracia pastoral, apostólica, evangelística, en la maestría o en el pastorado, no has conocido a Dios. Porque todo esto te lo da Él. Esto no es idea humana. Un ministerio no es una idea humana. Es un diseño divino. Nótese que el discurso del hijo fue interrumpido por el padre. No fue necesario seguir hablando del tema. Cada vez que el cielo, escuche bien esto, el discurso fue interrumpido por el padre. No, el hijo no pudo decir toda la retórica. Volveré a mi padre, le diré que pequé contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de estos jornaleros. Él tenía todo el discurso. Pero el discurso fue interrumpido por el padre porque no fue necesario seguir hablando del tema. Toda vez que el cielo y la tierra fueron redimidos de la conducta de este desordenado y deshonroso hijo, no era necesario seguir escuchando palabras. Porque este hijo lo que hace es redimir su conducta para con el cielo y para con la tierra. Y cuando esos dos ingredientes se dan, la honra es inevitable. ¿Tú quieres ser honrado? Amado, ¿quieres ser honrado? Alíñate con el cielo y la tierra será testigo de la honra para ti. Estas son las grandes verdades que se desprenden de estas historias, de estas parábolas, que son reales, que son para tu beneficio y para el mío. Entonces comienza nuevamente el padre. Nótese que el discurso fue interrumpido, porque el padre no necesitaba escuchar nada más. Los pormenores solamente se los dejó al hijo. Él solamente se supeditó a escuchar si el cielo y la tierra era testigo de esa redención. No había necesidad. Por eso la postura correcta de un hijo que vuelve a casa es: he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la conducta de un hijo legítimo, de un hijo legítimo y verdadero. Es decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso cuando nosotros los pastores, los ministros, alguien nos dice: pastor, he vuelto, perdóneme, ya no hay necesidad de decir nada más. Perdóneme por haberlo dejado. Perdóneme por haberlo menospreciado. Ya no necesitas entrar en detalles. Está bien, déjame abrazarte. Pero los que somos ministros nunca debemos impedir que alguien se humille, porque el que se humilla aquí en la tierra es exaltado en la tierra, en el cielo, y desde el cielo viene la asignación para ser honrado en la tierra. Entonces comienza nuevamente el padre a hacer notoria una historia. En esta historia comienza a ser notorio. Esa frase del hijo nombrando el cielo y la tierra caracteriza la postura de un corazón arrepentido con los ámbitos celestiales y terrenales. Los que somos hijos estamos conectados a ambos ambientes. Escucha bien esto. Los que somos hijos estamos conectados a ambos ambientes. Los que somos hijos no pasamos por alto esto tan importante. No se puede honrar uno y desestimar el otro. La armonía del Espíritu Santo te hace estar estable en ambos. Así como cuando estás desconectado de Dios
ilustras la armonía de las tinieblas en ti, así cuando estás conectado con Él, ilustras la armonía del cielo en ti. Esto es determinante en la vida. Por eso aquellos que le dicen a uno, no, yo honro al Señor solamente. Ok, dime cuál Señor. Porque por lo que yo sé, Dios deja a hombres, ministros, para ser honrados en la tierra, para ver si tu honra caracteriza el regalo que Dios te ha dado en ese ministro. Si tú te saltas ese paso, te lo saltaste todo. Estoy siendo muy directo, hermano. Porque hoy andan por las redes sociales, anda una cantidad de personajes huérfanos, menospreciando las características de un padre, menospreciando pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, ninguneando al más bajo nivel. Esas personas no se pueden llamar hijos de Dios. El hijo de Dios lo que hace es valorar el regalo que Dios da en una gracia. Es un ministro o en una ministra del Señor. Amén. Soy responsable de lo que le estoy diciendo, porque hoy, usted sabe, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia del infierno, ¿no? Cuando estas cosas suceden, el mundo ve que estamos más divididos de lo unido que debemos estar. Pero como debemos nosotros comenzar por casa, nosotros debemos exhortar a la gente. Quien honra a un padre, honra el cielo. Y quien honra al cielo, honrará a los padres que el cielo otorga. La paternidad que es ilustrada y ejemplificada aquí es la del padre celebrando el retorno de su hijo. Y destaca tres cosas muy importantes en esta celebración, ¿no? Destaca tres cosas. El padre alude a tres cosas que son determinantes. Su vestido, que caracteriza el honor del padre y de su hijo, Cristo. Traigan el vestido. Dígame usted, cuando el hijo fue muerto, pisoteado, humillado, y cuando él se levanta de la tumba, ¿cómo eran sus vestidos cuando se levantó? Resplandecientes. Por eso Colosenses capítulo 3, verso 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El Padre estaba vestido de Dios. Por eso fue benigno, manso, humilde, entrañable misericordia y amante. El Padre no podía tener otra característica para con ese hijo. Segundo, el anillo. ¿Qué caracterizaba? El anillo representa un rey o un padre en la autoridad o el poder notarial con amplias y totales competencias gubernamentales. Y es restituido en su posición de hijo con toda la legitimidad del gobierno. Por eso se le puso el anillo. Cuando se le pone el anillo al hijo, todos los sirvientes y los jornaleros, todos los sirvientes y jornaleros vieron restituido a ese hijo perverso, con tendencia a las prostitutas y todo eso, mala vida, como se lo enrostró su hijo mayor, su hermano mayor. Toda la casa lo vio restituido. ¿Sabe qué significa eso? Devolverle la autoridad al que es hijo. Tú sabes cuánto cuestionamiento había en esa casa, pero nadie dijo nada, porque si lo hacía el padre. Por eso los que hemos vuelto a casa y nos han restituido en su gloria, ¿qué dedo acusador se puede levantar en contra de nosotros si el Padre nos ha restituido? Amén. Y el calzado que ilustra la legalidad de ser el calzado ilustra la legalidad de ser primero hijo y libre. Esas son dos cosas muy determinantes, hijo y libre. Porque solamente los hijos de una casa calzaban y los que eran libres. El esclavo no tenía zapatos y no era libre. El hijo había sido libre del pecado y restituido a su asignación. Por lo tanto, el calzado ilustraba que era libre, con atributos plenos, a diferencia de los esclavos negros que tenían una frase como bandera de lucha expresando su libertad. Los negros tenían esta frase: que todos los hijos de Dios lleven zapatos. ¿Sabía usted? Esa era una máxima en los negritos. Que todos los hijos, que de ellos decían que no eran hijos de Dios.
que eran esclavos. Entonces ellos tenían la máxima: todos los hijos de Dios calcen zapatos. Así que todos los negritos que hay aquí el día de hoy, calcen zapatos. Los que somos morenitos, ya los calzamos. Los que son más oscuritos también. Y los que son más claritos también. Esto es para blancos y negros. Entonces, aquí debemos hacer honor ante los relatos y exposiciones. ¿Sabes tú, amado? A Abraham Lincoln le preguntaron: ¿qué vamos a hacer cuando los del sur se arrepientan? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Sabes lo que dijo Abraham Lincoln? Porque uno de sus generales quería que hubiera venganza. ¿Qué vamos a hacer con los del sur? Porque ya están vencidos y ellos volverán a ser parte de la confederación. ¿Qué vamos a hacer, Abraham? Nada. Haremos cuenta que nunca se han ido. Esa frase, amado, gloriosa. Por eso cuando el hijo pródigo llegó a casa, el hijo lo abrazó, el padre lo abrazó como si nunca se hubiera ido. Esa es la garantía de ser padre, pero es la responsabilidad de mostrar al Padre también. Aquí debemos hacer honor entonces a los relatos y exposiciones que nos han contado de esta historia. El personaje central de esta historia entonces no es el hijo, por notable que haya sido el final de su conducta para volver a casa. El personaje más ilustre de esta historia es el padre mostrando su gran amor por el hijo. Amén. Es el gran amor. Usted no se crea que a mí hay veces que hay hermanos que me han dicho: pastor, ¿y qué vamos a hacer si pasa esto? Tendremos que alegrarnos. No nos queda otra. La Biblia nos enseña que tenemos que alegrarnos. ¿Qué sucederá si alguien vuelve, pastor? Alégrate. Porque si el cielo se alegra, yo me tengo que alegrar con el cielo. Eso es estar alineado con el cielo. Ahora, tú me preguntarás, pero esa persona, ¿cómo va a llegar? Bueno, la Biblia caracteriza cuál tiene que ser su conducta. No la impongo yo, la impone la palabra. Porque el que se humilla va a ser exaltado. Los ingredientes más destacados en este relato son el corazón y el amor de un padre por su hijo. Siempre se ha puesto énfasis en lo malo del hijo, en lo perverso del hijo, en lo canalla del hijo. Pero nunca se ha puesto énfasis en el gran amor del Padre. Amado, esto es una lección para ti. ¿Cuántas personas han huido de tu vida y te han defraudado? Y algún día ellos querrán volver. ¿Y qué crees tú que quieren encontrar en ti? Porque si esa persona vuelve y dice: oye, pero si no ha pasado nada, da cuenta que no te topaste con ella. Pero si esa persona viene a tu vida y dice: ¿sabes qué? Creo que tenemos algo que conversar. Me equivoqué contigo. Tú debes prepararte para esas instancias. Tú debes prepararte para esas instancias. Para permanecer en Él, para permanecer en el amor de Dios, lo que hablábamos esta mañana, vas a tener que enfrentar estas situaciones sin prejuicio. Sin prejuicio. Pastor, es que este muchachito o esta muchachita tiene un historial muy... Usted no sabe lo que me hizo. Entonces lo primero que el Señor te va a decir: ¿y tú sabes cuánto me hiciste a mí? ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Por 100 talentos fue entregado, y el otro que le perdonaron 10.000 talentos. Entonces, si a ti se te perdonó, y de pronto a ti una cosita pequeña a ti, no, que llegue humillado como una cucaracha delante de mí, como una rata rastrera, ¿cierto? Ella arrinconada por el rincón así. Ok, que llegue así, pero perdónala. Porque el que se humilla es exaltado. El que se humilla, Dios le hace justicia, le restituye y le retribuye. Porque en el hijo pródigo se dan estos tres ingredientes. El padre le hizo justicia, le retribuyó y le restituyó. ¿A cuántos
De nosotros el Señor nos ha hecho justicia. Nos ha restituido y retribuido. Gloria al Señor por ello. Cada vez que este padre nombra al hijo pródigo menor, usa el término huios, como les dije recién, que caracteriza al hijo maduro como Cristo, el amado del Padre. Y cuando alude al mayor, el término tecnon, que caracteriza la paternidad. Escucha bien, el tecnon caracteriza la paternidad creativa, pero no la madurez. La fuente de su descendencia, pero no la representación ni los intereses de su padre. Por eso cuando el hijo pródigo vuelve a casa, él lo único que le pide, él piensa y dice: Señor, hazme como uno de estos jornaleros. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra jornal? El jornal se empleaba por día. Ni siquiera le pidió ser un siervo, le pidió ser un jornal. El jornal era llamado y le decían: mira, tengo 3 días para que trabajes. ¿Lo toma o lo deja? Ok, lo tomo. Jornalero, ¿qué implicaba? Que ni siquiera él iba a estar en casa. Jornal implicaba que él iba a venir a trabajar y se iba a ir de la casa del padre. Iba a ir y se iba a ir a otro lugar a dormir. Lo que él no quería era avergonzar la heredad de su padre. Tenme tan solo como un jornalero me conformo. Gloria al Señor por ello. Yo nunca había reparado en eso. El jornal era el que vivía afuera, el siervo era el que estaba dentro. Pero era siervo. El jornal era esporádico. Mire la humildad, la humillación. Con ser un jornalero me conformo. ¿Qué era lo que él quería? ¿Qué era lo que yo creo, puedo vaticinar? Que el hijo pródigo lo único que quería: déjame trabajar para ti. Porque tan solamente verte, contemplarte es suficiente para mí. Yo teniéndote frente a mí, verte todos los días va a ser suficiente para mí. Aunque tenga que irme después a descansar a cualquier otro lugar, yo tan solamente con verte, estar todo el día contigo haciendo algo para ti, eso es suficiente para mí. De eso habla el jornal. De eso habla. Por eso la humildad, por eso la categoría de huíos tenía que ver que era un hijo que entendió el nivel en el cual Dios o su padre, en este caso del ejemplo, lo había puesto. El padre siempre lo vio como un huíos. Por eso cuando le dice: este mi hijo, este mi huíos, era casi muerto y ahora ha vivido. Por eso, amado, uno muchas veces no se puede negar a amar. Porque amar es lo que nos caracteriza, cargar al Padre. Este hijo ilustra los muchos hijos que andan malgastando su herencia y nutriéndose de comida que no sacia. Al hijo huíos le costó llegar a casa. Buscó un hacendado primero, le era difícil. Le era difícil vivir. ¿Cuántos andan difícilmente por ahí, de casa, de lugar en lugar, pero saben dónde está su pan y no vuelven? Pero el día que vuelvan, tendrás que hacer fiesta. Tendremos que hacer fiesta. Este hijo ilustra a los muchos hijos que andan malgastando su herencia y nutriéndose de comida que no sacia ni alimenta. Ilustra cómo, para no volver derrotados y en bancarrota a su lugar de origen y nacimiento, buscan saciar su hambre con lo que no alimenta, con lo que no trae saciedad. Solamente se alimentan con lo que trae saciedad pasajera. El hijo mayor ilustra el descontento del que trabaja para el padre como un siervo. Yo he trabajado todos estos años para ti. Por eso él era un tecno. Tenía la descendencia, pero no tenía la madurez. Tenía el linaje, pero no cargaba el espíritu de ese padre. Pero el huíos cargaba ese espíritu. El menor, el más malo, el que andaba con rameras, como se lo detalló. Yo he estado toda la vida aquí, y tu hijo menor, que se fue a gastarlo todo con rameras. Porque él se lo recordó, ¿no? Porque el padre ni lo había destacado. Él, que andaba perdido. El hijo mayor ilustra el descontento del que trabaja para el padre como un siervo y no como un hijo, que está a cargo de los bienes de su padre,
que no puede hacer uso de lo que le pertenece porque ve al Padre como un patrón y no como un proveedor, concretador de sus necesidades y anhelos. Así son los tecnos. Tienen un padre, pero no pueden hacer uso de nada porque lo ven como un patrón, no lo ven como un padre. Que no le interesa la alegría del corazón del padre, está más interesado en las comparaciones que en la restauración de su hermano mayor. Pero lo primero que hace es comparar. Este perdió todo. Y ni siquiera me has dado un cabrito. Pero a él se le habían dado las 3/4 partes de la herencia. Pero mira cómo este hombre enrostra a su padre, lo confronta cuando ya Dios le había dado. El problema es que él no estaba administrando bien lo que debía. Porque le está pidiendo a su padre que le dé un cabrito. Si él tenía para comprar rebaños enteros. Que no le interesa la alegría del corazón del padre, está más interesado en las competencias que en la restauración de su hermano, en las comparaciones más que en la humillación de su hermano menor. Este personaje es el prototipo de persona que evalúa según los recursos invertidos. Él desperdició tus bienes. Porque ¿cuál es el bien que te puede entregar un padre? Su amor, su reputación, su ejemplo, su instrucción, su palabra. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte algo. El hijo huíos perdió solamente los recursos, no perdió la riqueza de su padre. Él solamente desperdició los recursos. Porque él cuando dijo, volveré a la casa de mi padre, esa riqueza estaba intacta dentro de él. Hay personas que andan vagando por ahí, lo más probable, que tienen el recurso intacto, lo perdieron todo por fuera, pero están como el hijo huíos por dentro, esperando manifestar que contienen la riqueza del que es su padre. Por eso cuando el padre lo escucha y le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, eso es suficiente. No necesito escuchar nada más. Ven, hijo, déjame abrazarte. Déjame besarte, déjame ponerte un anillo, déjame vestirte, déjame ponerte calzado. Con esto, hermano, estoy terminando. Con esto no quiero avalar las conductas de deshonra y descuido espiritual. Pero es notable que el más ofendido fue el que manifestó el más grande amor. El más ofendido fue el que manifestó el más grande amor, ¿o no? ¿Quién fue el más ofendido ahí? El padre. Y el que manifestó el más grande amor fue el padre. El más ofendido fue el que manifiesta el más grande amor. Y el más favorecido, el que manifestó la conducta más ofendible hacia un padre amoroso y perdonador. ¿Quién fue el más beneficiado cuando se vendió la herencia? ¿Y quién fue el más? Ahí tú ves la categoría. Termino con esto. ¿En cuál de estos 3 personajes estás tú? ¿Eres parte de la esencia del Padre? ¿Eres parte de la esencia del Hijo menor o eres parte de la esencia del Hijo mayor? Tú tienes que evaluar a la luz de la verdad bíblica. ¿Dónde estás tú? ¿En qué categoría tú estás? Por eso el día de hoy he querido exhortarte esto que el Señor me ha estado exhortando durante esta semana. No puede haber alineamiento con el cielo que no se manifieste en la tierra. No puede haber desastre en la tierra sin que estés desconectado del cielo. Esto te tiene que hacer evaluar tu vida. Esto tiene que hacerte evaluar en qué condición tú estás. De acuerdo a lo que hemos exhortado, te conviene ser más el hijo pródigo que el hijo que se quedó en casa. Porque muchos llegamos como el pródigo. Y muchos como los que se quedaron en casa son los que estorban para que vuelvan los hijos pródigos.